Mi nombre es Gael Rojas, y en el cumpleaños número 65 de mi padre, frente a todo nuestro clan, me señaló y pronunció la sentencia que lo cambió todo: aquí, tú solo eres un empleado. La frase no fue un grito, ni siquiera un regaño. Fue una declaración, tan tranquila y factual como anunciar que el sol saldría al día siguiente. Y en la opulencia forzada del salón principal del Sabor Ancestral, nuestro restaurante insignia, cada palabra resonó con la claridad de un cristal al romperse. El aire, antes lleno del murmullo de conversaciones triviales y el tintineo de copas de vino caro, se quedó suspendido, denso y pesado. 50 pares de ojos, los de mis tíos, primos y los socios de mi padre, se volvieron hacia mí, no con malicia, sino con una mezcla de lástima y la incómoda curiosidad que se reserva para los accidentes en la carretera. Yo estaba de pie junto a la barra de servicio, en mi rincón habitual, vestido con una filipina de chef impecablemente blanca que, en ese momento, se sentía como el uniforme de un prisionero. Desde allí, tenía una vista perfecta del escenario improvisado donde mi padre, Armando Rojas, sostenía una copa de champán, con mi hermano mayor, Damián, a su lado, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. Y, en cierto modo, lo había hecho. Mientras las miradas me atravesaban, mi mente no registró el presente. En lugar de eso, se abrió una puerta en mi interior, una que mantenía cerrada con llave la mayor parte del tiempo, la entrada a mi museo personal del dolor. Las paredes de ese museo estaban adornadas con momentos, instantáneas vívidas de 20 años de servicio silencioso. La primera imagen apareció con una claridad dolorosa. Tenía 18 años. Mi madre llevaba apenas un año de fallecida, y su ausencia era una herida abierta en nuestra casa. Ella había sido el verdadero corazón de nuestra cocina, la guardiana de las recetas que pasaron de generación en generación. Una tarde, después de pasar semanas transcribiendo y perfeccionando sus notas, entré al despacho de mi padre. El aire olía a cuero viejo y al tabaco de su puro. Sostenía en mis manos un cuaderno de tapa dura, lleno de diagramas, ideas para técnicas de cocción modernas y propuestas para elevar nuestros platillos de comida casera a alta cocina. Papá, dije, mi voz temblando de una mezcla de nervios y emoción. He estado trabajando en el legado de mamá. Creo que podemos convertir esto en algo más grande. Podemos estandarizar las recetas, mejorar la cadena de suministro, quizás incluso embotellar el mole. Armando ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Hizo un gesto displicente con la mano, un movimiento que conocía demasiado bien. Gael, dijo con un suspiro cansado, como si mi entusiasmo fuera una carga. Tu madre era una gran cocinera, pero esto es un negocio. Tu trabajo es aprender a replicar lo que ella hacía. No te compliques con sueños de grandeza. El lugar de un cocinero es la cocina. Salí de su despacho sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Una semana después, durante la cena del domingo, Damián, que acababa de regresar de un semestre fallido en la universidad estudiando administración de empresas, comenzó a hablar. He estado pensando, dijo con esa confianza artificial que siempre lo caracterizaba. Deberíamos modernizar. ¿Qué tal si estandarizamos las recetas de mamá? Podríamos crear una marca, embotellar el mole, construir un verdadero imperio. Levanté la vista de mi plato, atónito. Eran mis palabras, casi exactas. Pero cuando salían de la boca de Damián, sonaban diferentes, más legítimas a los oídos de mi padre. Armando dejó su tenedor, una rara sonrisa iluminando su rostro. Exacto. Eso es visión de futuro, hijo. Sabía que tenías la madera para esto. Me miró a través de la mesa, y en sus ojos no había reconocimiento, solo una advertencia silenciosa: cállate. Y lo hice. Aprendí mi primera lección: mis ideas solo tenían valor cuando eran robadas por mi hermano. La segunda sala de mi museo era más oscura. 10 años atrás. Un nuevo restaurante de cocina fusión había abierto a 2 calles de distancia, con una campaña de marketing agresiva y un chef famoso. Nuestros clientes de toda la vida empezaron a desertar. Las mesas vacías gritaban fracaso. Las ventas cayeron un 50%. Damián, el supuesto genio de los negocios, entró en pánico.
Sugirió bajar los precios, ofrecer 2 por 1, convertir el sabor ancestral en una cantina glorificada. Mi padre estaba desesperado. Una noche, me encontró en la cocina a las 3 de la mañana, rodeado de libros de química de alimentos, ollas de barro y docenas de variedades de chiles secos. Estaba obsesionado. Sabía que la respuesta no estaba en abaratar nuestro legado, sino en elevarlo a un nivel que nadie pudiera tocar. Durante 3 meses, apenas dormí. Experimenté, fracasé y volví a empezar, buscando la alquimia perfecta. Finalmente, la encontré. El mole negro imperial. No era solo una receta, era una sinfonía de 32 ingredientes, con un proceso de tostado y molienda que había perfeccionado hasta convertirlo en un arte. Era complejo, profundo, inolvidable. El sabor del luto, de la celebración, de la historia misma de nuestra familia en un solo plato. El mole negro imperial nos salvó. Se convirtió en leyenda. Críticos gastronómicos escribieron sobre él. Turistas venían de todas partes solo para probarlo. El sabor ancestral no solo se recuperó, se convirtió en un ícono. Unas semanas después, mi padre organizó una rueda de prensa. Yo estaba en la cocina, como siempre, supervisando el servicio. Vi la conferencia en el pequeño televisor de la oficina. Un periodista le preguntó a mi padre cuál había sido la clave de esta increíble remontada. Armando puso una mano orgullosa en el hombro de Damián y dijo a las cámaras, fue el liderazgo estratégico de mi hijo, Damián. En los momentos más oscuros, mantuvo la calma y nos guió con su visión innovadora para reenfocarnos en nuestra calidad principal. No me mencionaron. Ni una sola vez. Era un fantasma que cocinaba oro. La última exhibición era más reciente, de hacía apenas 6 meses. La demanda del mole imperial era tan grande que nuestros proveedores de chiles no daban abasto. Yo sabía que la única forma de garantizar la calidad era controlar la fuente. Pasé un mes viajando por las sierras de Oaxaca y Puebla, no en un coche con aire acondicionado, sino en autobuses destartalados y a lomos de mula. Me senté con los agricultores, comí en sus mesas, escuché sus historias. No negocié como un empresario, sino como el nieto de campesinos que era. Construí relaciones basadas en el respeto. Volví a casa no solo con contratos, sino con pactos de exclusividad a largo plazo, asegurando las mejores cosechas a precios justos. Entregué la carpeta con los contratos a mi padre, sintiendo un atisbo de orgullo. Él los hojeó, asintiendo con la cabeza, impresionado a regañadientes. Luego, llamó a Damián a su oficina. Excelente trabajo de campo, le dijo a mi hermano, entregándole mi carpeta. Usa estos números para tu presentación ante los inversionistas. Demuéstrales el control que tenemos sobre nuestra cadena de suministro. Damián tomó la carpeta sin siquiera mirarme. Y en ese momento, supe que nada cambiaría jamás. Mi sudor, mis logros, mi pasión, todo era simplemente materia prima para la brillante carrera de mi hermano. Para sobrevivir, desarrollé un mecanismo de defensa. Un hobby secreto. Por las noches, después de que el último empleado se iba y el silencio envolvía el restaurante, no me iba a casa. Me quedaba en la pequeña oficina de la cocina, y en lugar de leer libros de recetas, devoraba libros de derecho mercantil, propiedad intelectual y gestión de activos. Damián, si alguna vez me encontraba, se burlaba. El cocinero ahora se cree abogado, decía con una risa hueca. No te preocupes, hermanito, yo me encargo de los papeles, tú solo asegúrate de que la comida esté buena. No sabía cuán en serio me estaba tomando su consejo. Y ahora, todos esos recuerdos, todas esas humillaciones, se arremolinaban a mi alrededor en el salón de fiestas, mientras la voz de mi padre retumbaba desde el escenario, sellando mi destino. Y por eso, con el mayor orgullo que un padre puede sentir, continuó Armando, su voz embargada de una emoción que, yo sabía, era genuina para él, es mi honor anunciar que, a partir de mañana, Damián Rojas asumirá el cargo de director general de todas las operaciones de Rojas Alimentos. Será él quien lleve el sabor ancestral hacia el futuro. Un estallido de aplausos llenó la sala. Damián, de pie junto a mi padre, levantó los brazos en un gesto de triunfo.
Llevaba un traje a la medida que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Su sonrisa era deslumbrante, practicada, la sonrisa de un hombre que nunca había dudado de su derecho a poseer el mundo. Mi tía Pilar, la hermana de mi padre, fue la primera en ponerse de pie, aplaudiendo con un fervor exagerado. Mis primos la siguieron, todos sonriendo, todos parte del coro que celebraba al príncipe heredero. Mi tía Ximena, la hermana menor de mi madre, fue la única que permaneció sentada. Nuestros ojos se encontraron a través de la multitud. En su mirada vi reflejado mi propio dolor, una tristeza profunda y una impotencia que compartíamos. Ella había visto todo, cada injusticia, cada mérito robado. Su presencia silenciosa era el único bálsamo que me quedaba. Armando dejó que los aplausos se apagaran un poco antes de levantar la mano para pedir silencio de nuevo. Pero un imperio no se construye solo con un líder, dijo, y por un instante, un estúpido y diminuto brote de esperanza se encendió en mi pecho. Quizás ahora, pensé. Quizás finalmente. Entonces, su mirada se posó en mí. No era una mirada de orgullo, ni de gratitud. Era la mirada que un capataz le daría a su mejor caballo, apreciación por su utilidad, pero nada más. Y por supuesto, no podemos olvidar a Gael, dijo, y la forma en que pronunció mi nombre, casi como una ocurrencia tardía, fue la primera vuelta de la daga. El alma de nuestra cocina. Un murmullo de acuerdo cortés recorrió la sala. La gente asentía. Sí, Gael, el cocinero. El que hace el mole. Mi padre continuó, y aquí fue donde la daga se hundió hasta la empuñadura. Pero hijo, dijo, y el paternalismo en su voz era asfixiante, debes entender tu lugar. Hizo una pausa dramática, asegurándose de que todos estuvieran escuchando. Y entonces, la sentencia, aquí, tú solo eres un empleado. Un empleado excepcional, sí, pero tu rol es estar en la cocina, asegurándote de que Damián tenga un buen producto que vender. Silencio. Un silencio absoluto, denso, pesado. El tipo de silencio que sigue a una blasfemia en una iglesia. Incluso los aduladores más entusiastas parecieron sentir la brutalidad de esas palabras. La humillación no fue solo el contenido, sino el contexto. Decirlo en privado habría sido cruel. Decirlo frente a toda la familia, frente a socios y amigos, no era un insulto, era un destierro. Era una forma de marcarme, de ponerme una etiqueta permanente, útil, pero inferior. Prescindible en el gran esquema de las cosas. Damián, en un alarde de falsa magnanimidad, caminó hacia mí desde el escenario. La multitud se apartó para dejarle paso, como las aguas del Mar Rojo. Me puso una mano pesada en el hombro, una mano que se sentía como un yugo. Tú tranquilo y a cocinar, hermanito, me dijo en voz alta para que todos oyeran, su aliento olía a champán y a victoria. Deja los negocios a los que saben. Algo dentro de mí se rompió. No fue un estallido violento, sino un quiebre limpio y silencioso, como el hielo que se fractura bajo una presión insoportable. Durante 20 años, había operado bajo una ilusión, que si trabajaba lo suficiente, si me sacrificaba lo suficiente, si lograba lo suficiente, algún día mi padre me vería. No como un par de manos hábiles, sino como a un hijo. Esa noche, Armando no solo me dio el puesto de empleado, me arrebató la esperanza de ser cualquier otra cosa. Y en la ausencia de esa esperanza, encontré una claridad aterradora. Mi cuerpo se movió con una calma que no sentía mía. No hubo lágrimas. No hubo gritos. El Gael que siempre agachaba la cabeza y aceptaba la injusticia con un suspiro resignado había muerto en ese instante. Levanté la mirada y la fijé en mi padre, que seguía en el escenario, ahora un poco incómodo por mi falta de reacción. Luego miré a Damián, y por primera vez, no vi a mi hermano mayor, sino a un extraño con cara de satisfacción. Lentamente, metódicamente, llevé mis manos al nudo de mi mandil. Era el mandil que mi madre me había regalado, bordado con mis iniciales. Deshice el nudo. Luego, con la precisión de un cirujano, comencé a doblarlo. Un pliegue, luego otro. Lo doblé como un soldado dobla una bandera después de una batalla perdida, con un respeto solemne por lo que representaba,
20 años de mi vida, mi sudor, mis sueños. Con el mandil doblado en un cuadrado perfecto, me acerqué a la mesa principal, donde se sentaban los socios más importantes. Sin decir una palabra, lo coloqué en el centro de la mesa, sobre el mantel de lino blanco. El gesto fue tan inesperado, tan cargado de simbolismo, que nadie se atrevió a respirar. Me di la vuelta. Mi tía Ximena estaba de pie ahora, sus ojos llenos de lágrimas y de una feroz chispa de orgullo. Al pasar a su lado, me incliné y le susurré al oído, solo para ella. Fue suficiente, tía. Ella sintió, una sola lágrima rodando por su mejilla. Caminé hacia la salida. Cada paso resonaba en el suelo de mármol del salón ahora silencioso. No corrí. No miré atrás. Sentía 50 pares de ojos clavados en mi espalda, pero no me importaba. Por primera vez en mi vida, no me importaba lo que pensaran. Al llegar a las grandes puertas de Caoba, el ballet, un joven llamado Carlos, me miró con confusión. ¿Se va tan pronto, Chef Gael? Asentí. Sí, Carlos. Me voy para siempre. Una vez afuera, el aire fresco de la noche me golpeó la cara. Saqué mi teléfono. Mis manos no temblaban. Abrí mis contactos y busqué un nombre, licenciado Renata Vargas. Antes de presionar el botón de mensaje, mi pulgar se detuvo sobre la pantalla. El fondo de pantalla de mi teléfono era una foto vieja, la única que conservaba. Era de un día de campo, mucho antes de que el restaurante se convirtiera en un imperio. Mi madre estaba viva, riendo mientras mi padre intentaba, torpemente, encender una parrilla. Damián y yo éramos niños, persiguiendo una pelota. Una familia. Por un segundo, una ola de dolor y duda me inundó. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Destruir todo por orgullo? Entonces, recordé el rostro de mi madre. Recordé su pasión, su arte. Recordé cómo Armando, incluso entonces, se refería a su comida como un buen pasatiempo. Recordé que ella, al igual que yo, nunca fue vista como una igual, sino como un activo. Y supe que no estaba destruyendo nada. Estaba reclamando un legado que mi padre y mi hermano habían estado profanando durante años. Esto no era por mí. Era por ella. Mi pulgar se movió con decisión. Abrí la aplicación de mensajería y escribí una sola palabra. Ahora. Presioné enviar. El pequeño indicador de entregado apareció bajo el mensaje. Apagué el teléfono, lo guardé en mi bolsillo y empecé a caminar hacia la oscuridad, dejando atrás las luces brillantes del sabor ancestral para siempre. La guerra había comenzado. A la mañana siguiente, el sol se levantó sobre la Ciudad de México como cualquier otro día, pero en la cocina del sabor ancestral, se sentía como si una bomba de neutrones hubiera detonado, los edificios seguían en pie. Pero toda la vida había sido succionada. Damián llegó a las 10 de la mañana, tarde, como de costumbre. Entró pavoneándose con su traje nuevo, irradiando la autoridad de un rey sin reino. Pasó por la cocina, no para supervisar, sino para que lo vieran. Buenos días a todos, proclamó con una voz demasiado alta. Como saben, estamos comenzando una nueva y emocionante era. El futuro es ahora. Los cocineros, un equipo que yo había entrenado y cuidado durante años, apenas levantaron la vista. El silencio fue su única respuesta. El subchef, un hombre leal y talentoso llamado Ismael, se le acercó con una tabla en la mano. Señor Damián, dijo, su voz tensa. Tenemos un problema. No hay mole. Damián frunció el ceño. ¿Cómo que no hay mole? Hagan más. Ismael negó con la cabeza. No podemos. El chef Gael siempre preparaba la base secreta, la pasta madre. Nadie más conoce la receta exacta ni las proporciones. Está bajo llave en su oficina, y él tiene la única llave. Pues derriben la puerta, espetó Damián, perdiendo la paciencia. Ya lo intentamos, respondió Ismael, es una puerta de seguridad. Y aunque entráramos, no serviría de nada. Los ingredientes, los chiles especiales, las especias, el chef Gael los guardaba en una bodega personal refrigerada. Nadie más tiene acceso.
La cara de Damián pasó del enfado a la incredulidad. ¿Me estás diciendo que este restaurante, famoso por su mole, no puede servir mole? Podemos servir un mole, corrigió Ismael, con un matiz de desdén, pero no será el mole. Será una imitación barata, y los clientes lo notarán al primer bocado. Justo en ese momento, sonó el teléfono de la cocina. Era el señor Benítez, el agricultor de la Sierra de Puebla, nuestro proveedor exclusivo del chile pasilla negro, el alma del mole imperial. Damián, viendo una oportunidad para reafirmar su autoridad, le arrebató el teléfono a Ismael. Habla Damián Rojas, el nuevo director general, anunció. Hubo una pausa en la línea. Luego, la voz rasposa y curtida por el sol de Benítez preguntó, ¿y Gaelito? Pásame al muchacho. Gael ya no trabaja aquí, dijo Damián con frialdad. Ahora los tratos los haces conmigo. Otra pausa, más larga esta vez. Cuando Benítez habló de nuevo, su tono amable había desaparecido, reemplazado por un hielo cortante. Mire, señor Rojas. Yo no tengo un trato con el sabor ancestral. Yo tengo un pacto de palabra con Gael, el hijo de Elena, que en paz descanse. Le prometí a ese muchacho, en la tumba de su abuelo, que mis mejores chiles serían siempre para sus manos. Si sus manos ya no están en esa cocina, mis chiles no cruzarán la puerta de su negocio. Tenemos un contrato, gritó Damián, su rostro enrojeciendo. Usted no tiene nada conmigo, respondió Benítez. El papel que firmé lo redactó Gael y me lo explicó él mismo. Dice claramente que el acuerdo es con él, como jefe de cocina, para el uso exclusivo en sus creaciones. Que tenga un buen día. Y colgó. Damián se quedó mirando el teléfono con la boca abierta. El equipo de cocina, que había escuchado toda la conversación, intercambió miradas significativas. La primera grieta en el imperio acababa de aparecer, y era un abismo. Mientras tanto, Armando creía que mi ausencia era un berrinche. Me llamó 3 veces esa mañana. No respondí. Me envió un mensaje de texto, hijo, ya basta de este drama. Ven a mi oficina y hablemos. Lo leí y borré la conversación. Él no entendía que no había nada que hablar. La conversación había terminado la noche anterior. Para el servicio del almuerzo, el pánico se hizo realidad. Tuvieron que informar a los clientes que por problemas de suministro, el platillo estrella no estaba disponible. La decepción fue palpable. Algunos se fueron. Otros pidieron otros platillos, que, sin mi supervisión, salieron de la cocina con una calidad mediocre. Los meseros, acostumbrados a recibir elogios, ahora enfrentaban quejas y miradas de desaprobación. Por la tarde, comenzaron a aparecer las primeras reseñas en línea. Fui a El Sabor Ancestral por el famoso mole imperial. No lo tenían. Una decepción total. El servicio, distraído. La comida, insípida. ¿Qué pasó con este lugar? Otra decía, solía ser mi restaurante favorito en la ciudad. Hoy sentí que estaba comiendo en una trampa para turistas. La magia se ha ido. Damián, encerrado en su nueva oficina, leía las reseñas en su tableta, su rostro cada vez más pálido. Llamó a su padre. Papá, tenemos un problema. Gael realmente se fue, y se llevó todo con él. Los proveedores no nos quieren vender, la gente en la cocina no sabe qué hacer. La respuesta de Armando fue predecible, una mezcla de rabia y negación. Ese muchacho malagradecido. Después de todo lo que le hemos dado. Esto es un chantaje. Mañana a primera hora, nuestro abogado le enviará una notificación. Lo demandaremos por incumplimiento de contrato, por abandono de trabajo, por todo lo que se pueda. Le enseñaremos a no morder la mano que le da de comer. Colgaron. Damián se sintió un poco mejor. La ley estaba de su lado, ¿verdad? Gael era un empleado. Las recetas, los proveedores, todo pertenecía a la empresa. Era solo cuestión de tiempo. Lo que no sabían era que yo no había pasado los últimos 5 años leyendo libros de cocina. Esa misma tarde, yo estaba en una pequeña oficina en un edificio modesto en la colonia Roma.
No había mármol ni caoba, solo escritorios funcionales y el olor a café recién hecho. Era la sede de Raíz Culinaria, SADCB, una empresa que había fundado en secreto 3 años atrás. Conmigo estaba mi abogada, la licenciada Renata Vargas, una mujer joven pero con una mente tan afilada como un cuchillo de chef. Ya recibieron la primera llamada, le dije, refiriéndome a Benítez. Ella asintió, revisando unos documentos. Excelente. La reacción en cadena ha comenzado. El proveedor de la vainilla de Papantla llamará mañana. El del cacao de Chiapas, pasado mañana. Todos los contratos clave están estructurados de la misma manera. ¿Y la carta de su abogado?, pregunté. Renata sonrió, una sonrisa que no auguraba nada bueno para mis oponentes. La estoy esperando con ansias. Será el momento perfecto para presentarles nuestro primer argumento. No te preocupes, Gael. Construiste tu arca antes de que empezara a llover. Ahora solo tenemos que verlos ahogarse en su propia arrogancia. Me recosté en la silla, sintiendo por primera vez en mucho tiempo no el peso del resentimiento, sino la ligereza de la estrategia. La tormenta apenas comenzaba, y yo era el único con un paraguas. Las 2 semanas siguientes fueron una lenta y agónica hemorragia para el sabor ancestral. Lo que comenzó como un problema se convirtió en una crisis, y la crisis, en una catástrofe. La profecía de Ismael se cumplió. Intentaron recrear el mole. Damián, en un desesperado intento por demostrar su valía, se puso una filipina, una que claramente nunca había sido usada, y trató de dirigir la cocina. Fue un desastre. Quemó los chiles, confundió las especias y terminó gritándole a un equipo que lo miraba con una mezcla de lástima y desprecio. El mole que produjeron era una pasta amarga y arenosa, una caricatura grotesca de mi creación. Después de un día, Damián no volvió a pisar la cocina. Los proveedores clave, uno por uno, siguieron el ejemplo del señor Benítez. El productor de la vainilla, cuya familia había cultivado las orquídeas durante un siglo, explicó cortésmente que su acuerdo verbal era con el joven Gael, que entiende la tierra. La cooperativa de cacao de Chiapas, a la que yo había ayudado a obtener una certificación orgánica, envió un correo electrónico diciendo que su contrato de suministro estaba vinculado a mi supervisión de calidad. Damián y Armando descubrieron que yo no había construido una cadena de suministro, sino una red de lealtades personales. Yo no era un simple intermediario, era la clave de todo el ecosistema. Los clientes no eran tontos. Las reservas cayeron en picado. Los fines de semana, el salón que antes bullía de vida ahora tenía un eco desolador. Las reseñas en línea se volvieron brutales. Alguien creó un hashtag, almohadilla donde está el sabor, que se hizo viral. La gente publicaba fotos de sus platos mediocres junto a fotos de archivo de mis creaciones, creando un contraste devastador. La reputación que había tardado 20 años en construirse estaba desmoronando en 20 días. En medio del caos, la carta del abogado de mi padre finalmente llegó a las oficinas de Raíz Culinaria. Era un documento pomposo y amenazante, lleno de jerga legal. Acusaba a Gael Rojas, ex empleado, de abandono de trabajo, violación de secretos comerciales, interferencia maliciosa con las relaciones comerciales y una letanía de otros delitos. Exigía mi cese y desistimiento inmediato de contactar a sus proveedores y amenazaba con una demanda por daños y perjuicios de varios millones de pesos. Renata la leyó con una sonrisa divertida, como si estuviera leyendo la sección de cómics del periódico. Predecible y torpe, dijo, dejando la carta sobre su escritorio. Es hora de responder. Nuestra respuesta no fue una carta, sino un paquete. Contenía una sola copia de un documento, bellamente encuadernado. En la portada, en letras doradas, se leía, Registro de Marca y Propiedad Intelectual No 7854-B, Mole Negro Imperial. El abogado de mi padre, un hombre mayor llamado licenciado Portillo, que había manejado los asuntos de la familia durante 40 años, recibió el paquete una tarde. Lo abrió con curiosidad. Al leer las primeras páginas, su rostro, normalmente rosado y jovial, se tornó de un blanco ceniciento. El documento era un registro oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI.
Detallaba, con una precisión científica, la receta completa del mole, su proceso de elaboración, sus ingredientes y su nombre comercial. Y en la sección de titular de los derechos, no figuraba el sabor ancestral ni Armando Rojas. Figuraba Raíz Culinaria, SADCB. La fecha del registro era de hace 5 años. Portillo sintió un sudor frío recorrer su espalda. Cogió el teléfono y marcó el número de Armando. Armando, soy yo, Joaquín, dijo, su voz inusualmente seria. Necesito que vengas a mi despacho ahora mismo. Y trae a Damián. Ha surgido una complicación. 1 hora después, padre e hijo estaban sentados frente a él, impacientes. ¿Qué pasa, Joaquín? El muchacho ya se asustó, preguntó Armando con arrogancia. Portillo no respondió. Simplemente deslizó el documento sobre su escritorio de caoba. Armando lo tomó, se puso sus lentes de lectura y comenzó a leer. Damián se inclinó sobre su hombro. Vi cómo el color desaparecía de la cara de mi padre. Su mandíbula se tensó. Pasó las páginas con una furia creciente, como si la fuerza de su mirada pudiera cambiar las palabras impresas en ellas. Damián, por su parte, parecía no entender. ¿Qué es esto?, preguntó Damián. ¿Algún tipo de falsificación? Portillo negó con la cabeza lentamente. Me temo que es perfectamente legal y auténtico, Damián. Pasé la última hora verificándolo con mis contactos en el INPI. Es irrefutable. Armando finalmente levantó la vista del documento, sus ojos ardían con una furia helada. ¿Qué significa esto, Joaquín? Explícamelo en español. Significa, dijo Portillo, eligiendo sus palabras con cuidado, que legalmente, el mole negro imperial no les pertenece. Nunca les ha pertenecido. Durante los últimos 5 años, han estado sirviendo en su restaurante un producto cuya propiedad intelectual pertenece a la empresa de Gael. Hizo una pausa, dejando que el peso de la revelación se asentara. Técnicamente, Armando, cada plato de mole que has vendido en los últimos 5 años ha sido una violación de sus derechos de autor. El silencio en la oficina era tan profundo que se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. Damián finalmente pareció comprender. Se dejó caer en su silla, su rostro era una máscara de horror. Armando se levantó de un salto, golpeando el escritorio con el puño. Imposible. Esa receta es de mi familia. De mi esposa. Una receta familiar es una tradición, Armando, replicó Portillo con calma. Pero una receta documentada, registrada y patentada es un activo comercial. Gael fue más listo. Mientras ustedes celebraban, él construía una fortaleza legal a su alrededor. Y nosotros, al enviarle esa carta, acabamos de caminar directamente hacia su trampa. No solo no podemos demandarlo, ahora, él tiene todas las bases para demandarnos a nosotros por una suma que los llevaría a la Q-Hebras. El horror en el rostro de Damián se convirtió en pánico puro. Entonces, ¿qué hacemos? Portillo se recostó en su silla, suspirando. Por ahora, nada. Esperar su próximo movimiento. Pero les advierto, esto ya no es una disputa familiar. Esto es una guerra corporativa. Y me temo que acabamos de descubrir que nuestro ejército está desarmado, y el de ellos tiene armas nucleares. Esa noche, Armando no pudo dormir. Caminaba por los pasillos de la enorme casa familiar, una casa construida con el dinero que el mole había generado. Miraba los retratos de sus antepasados, de su esposa. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el chico silencioso, el chico invisible, se había convertido en esta amenaza formidable? Se dio cuenta, con una claridad nauseabunda, de que nunca había conocido a su hijo menor. Había visto a un cocinero, a un empleado, a una herramienta. Pero nunca había visto al estratega, al visionario, al genio que había estado planeando esto bajo sus narices durante años. El miedo, por primera vez en su vida de patriarca, comenzó a roer sus entrañas. El juego había cambiado, y él ya no dictaba las reglas. Después de una semana de silencio torturador, mi padre no pudo más. La presión era insostenible. El restaurante estaba prácticamente vacío,
Los empleados leales estaban renunciando en masa y los rumores sobre la inminente quiebra corrían por todo el sector restaurantero. Finalmente, se dio. Recibí un correo electrónico del licenciado Portillo, solicitando formalmente una reunión para discutir una resolución amistosa. Renata y yo habíamos anticipado este momento. Nuestra respuesta fue rápida y precisa. Aceptamos la reunión, pero establecimos las condiciones. No sería en su territorio, ni en un lugar neutral. Sería en el nuestro. La cita se fijó para el viernes a las 11 de la mañana en la sala de juntas principal del bufete de abogados de Renata, un espacio en el piso 30 de un rascacielos en Paseo de la Reforma, con vistas panorámicas de la ciudad. Quería que se sintieran pequeños, fuera de su elemento. Llegaron puntuales. Armando, Damián y el licenciado Portillo. Mi padre, a quien siempre había visto como una figura imponente, parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. Su arrogancia había sido reemplazada por una tensión palpable. Damián intentaba proyectar confianza, pero sus ojos se movían nerviosamente por la habitación, delatando su pánico. Renata y yo ya estábamos esperándolos. La sala de juntas era un estudio de minimalismo corporativo, una larga mesa de cristal, sillas de diseño ergonómico y una enorme pantalla de alta definición en la pared. El ambiente era frío, impersonal, deliberadamente intimidante. Gracias por venir, dijo Renata con una cortesía gélida, sin ofrecerles ni un vaso de agua. Por favor, tomen asiento. Se sentaron frente a nosotros. El silencio se prolongó durante un minuto que pareció una hora. Finalmente, Armando, incapaz de soportar la pasividad, rompió el hielo. Su voz era un gruñido bajo, contenido a duras penas. Gael, termina con esta farsa, dijo, dirigiéndose a mí directamente, ignorando a Renata. ¿Cuánto dinero quieres? Nombra tu precio. Te daremos un aumento, una participación en la empresa, lo que sea. Pero esta locura se acaba hoy. Damián, tratando de jugar al buen policía, añadió con una sonrisa forzada, vamos, hermanito. Somos familia. No hay necesidad de todo esto. Cometimos un error, lo admitimos. Vuelve a casa, a tu cocina. Te necesitamos. La palabra casa me revolvió el estómago. La palabra necesitamos sonó hueca y oportunista. Permanecí en silencio. Miré a Renata y asentí levemente. Ese era su turno. Señores, comenzó Renata, su voz clara y cortante como el filo de un bisturí. Creo que hay un malentendido fundamental aquí. No estamos aquí para negociar el regreso de mi cliente a su antiguo puesto de trabajo. Estamos aquí para discutir la liquidación de una infracción de propiedad intelectual. Portillo palideció. ¿A qué se refiere, licenciada? Me refiero, continuó Renata, a que su empresa, El Sabor Ancestral, ha estado utilizando ilegalmente 5 recetas registradas y una marca comercial, propiedad de mi cliente, Raíz Culinaria. Durante los últimos 5 años. Estamos preparando una demanda por daños y perjuicios, regalías no pagadas y lucro cesante que asciende, de forma conservadora, a una cifra de 8 ceros. Armando soltó una risa amarga y incrédula. Y eso es ridículo. No tienes pruebas. Al contrario, dijo Renata, y con un clic en su computadora portátil, la pantalla de la pared cobró vida. Tenemos un caso bastante sólido. Permítanme mostrarles. La primera diapositiva apareció. Era una imagen nítida del certificado de registro de marca del INPI para el mole negro imperial. El nombre de Raíz Culinaria como titular era inconfundible. Como pueden ver, dijo Renata, la marca comercial principal de su producto estrella no les pertenece. Hizo clic de nuevo. La segunda diapositiva mostraba una lista. Estas son las 5 recetas adicionales que han sido patentadas como procesos industriales por mi cliente, la salsa de cochinita pibil, el adobo del pescado a la talla, la mezcla de chiles para la sopa de tortilla y el postre de pastel de 3 leches con rompope. Básicamente, todos los platillos que generan el 80% de sus ingresos. Damián se hundió en su silla. Mi padre miraba la pantalla con los ojos desorbitados.
Pero eso no es todo, continuó Renata, su tono volviéndose aún más implacable. Hizo otro clic. La tercera diapositiva era un organigrama. Mostraba una red de proveedores, el señor Benítez, la cooperativa de cacao, el productor de vainilla. De cada proveedor salía una flecha que no apuntaba al sabor ancestral, sino a raíz culinaria. Todos sus proveedores estratégicos tienen contratos de exclusividad con la empresa de mi cliente. Contratos que mi cliente negoció personalmente. El sabor ancestral era simplemente un beneficiario terciario, sin ningún derecho legal sobre esos acuerdos. La sala estaba en un silencio sepulcral, solo roto por la respiración agitada de mi padre. Pero el golpe final, el jaque mate, aún estaba por llegar. Y finalmente, dijo Renata, la pieza central de nuestra argumentación. Hizo clic por última vez. En la pantalla apareció una copia de un documento titulado Acuerdo de licencia de uso de propiedad intelectual. Estaba firmado por mí, como representante de Raíz Culinaria, y contenía una cláusula resaltada en amarillo. Renata se levantó y la leyó en voz alta. Cláusula 14b. El presente acuerdo de licencia se otorga a El Sabor Ancestral, bajo la condición sine qua non de que el señor Gael Rojas mantenga su posición como jefe de cocina ejecutivo y conserve plena autonomía creativa sobre el menú. En caso de que el señor Rojas sea despedido, degradado, o renuncie debido a una alteración sustancial de sus condiciones laborales, este acuerdo se considerará nulo y sin efecto de forma inmediata y automática. Renata apagó la pantalla y se volvió hacia ellos. Este acuerdo, que generosamente permitía a El Sabor Ancestral usar la propiedad intelectual de mi cliente a cambio de una regalía simbólica de $1 al año, expiró y quedó anulado a las 10:05 de la noche del 15 de septiembre, momento exacto en que el señor Armando Rojas declaró públicamente que mi cliente era solo un empleado, constituyendo una degradación y una alteración sustancial de sus condiciones laborales. El colapso fue total. Portillo cerró los ojos, derrotado. Damián parecía que iba a vomitar. Armando se levantó, su rostro era una máscara de furia y desesperación. Tú, me dijo, señalándome con un dedo tembloroso. Tú planeaste todo esto. Traidor. En mi propia casa. Ustedes me dieron las herramientas, respondí, mi voz saliendo por fin, tranquila, fría, desprovista de toda la emoción que había reprimido durante años. Ustedes me enseñaron que en esta familia, y en este negocio, el respeto no se da, se toma. Que la lealtad es una debilidad. Que solo importan los papeles y los títulos. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda y contemplando el horizonte de la ciudad. La demanda que preparamos los llevará a la quiebra. Perderán el restaurante, la casa, todo. Sus nombres quedarán manchados para siempre en el mundo de la gastronomía. Dejé que el peso de esas palabras los aplastara. Luego, me di la vuelta lentamente. Pero, dije, mi empresa, Raíz Culinaria, está dispuesta a ofrecerles una alternativa. Una solución para evitar la humillación pública. Un atisbo de esperanza apareció en los ojos de Damián. ¿Cuál? Susurró. Miré a mi padre, directamente a los ojos. El hombre que me había llamado empleado. El hombre que me había desterrado. No presentaremos la demanda, dije. A cambio, mi empresa les hace una oferta formal de negocios. Compraremos la totalidad de la marca, El Sabor Ancestral, sus activos físicos, su fondo de comercio, todo. Ahora que está al borde de la bancarrota. Hice una pausa, saboreando el momento. Nuestra oferta es de $1 mexicano. El jadeo de Armando fue audible. Era el insulto final, el espejo perfecto de su propia crueldad. Les estaba ofreciendo exactamente el valor que ellos me habían dado a mí. Y tienen 24 horas para aceptar, añadí. Después de eso, la oferta se retira y nos veremos en los tribunales. Me senté, mi parte había terminado. La sala de juntas, que había sido su cámara de tortura, ahora era su única salida. El empleado acababa de convertirse en el dueño. El juego había terminado. Jaque mate.
La soberbia es una droga difícil de abandonar, incluso cuando la realidad te ha golpeado en la cara. Mi padre, fiel a su naturaleza, rechazó la oferta. Su respuesta, transmitida a través de un demacrado licenciado Portillo, fue un gruñido de desafío: prefiero quemarlo todo antes que vendérselo a él por $1. Y fiel a su palabra, lo intentó. Intentaron luchar. Damián, en un último acto de desesperación, contrató a un chef consultor de renombre, pagándole una fortuna que no tenían, para que intentara replicar mis recetas. Fue un circo. El chef, un hombre con un ego enorme, despreció la tradición y trató de deconstruir el mole, convirtiéndolo en una espuma insípida servida en una cucharita. Los pocos clientes que quedaban se sintieron insultados. 6 meses después de la reunión en la sala de juntas, El Sabor Ancestral, la institución que había definido el paisaje culinario de la ciudad durante 50 años, se declaró en bancarrota. Los titulares de los periódicos fueron brutales: el Imperio Roja se desmorona, de la gloria a la vergüenza, la caída de El Sabor Ancestral. La liquidación fue un espectáculo deprimente. Vi fotos de los muebles del restaurante, las ollas de cobre de mi madre, los platos de Talavera, todo vendido por centavos en una subasta pública. Yo no compré nada de eso. No quería las reliquias de un pasado doloroso. Mi mirada estaba puesta en el futuro. Un mes después de la quiebra, Raíz Culinaria anunció la apertura de un nuevo restaurante. No lo llamé El Sabor Ancestral. Ese nombre estaba manchado por la arrogancia y el fracaso. Lo llamé, simplemente, Raíz. Porque todo vuelve al origen, a la verdad. La ubicación era un edificio histórico en el corazón de Polanco, uno que renovamos completamente para crear un espacio que era a la vez moderno y profundamente mexicano, lleno de luz, arte y el aroma de la cocina honesta. Mi primera contratación fue mi tía Ximena. Le ofrecí el puesto de gerente general y una participación en la empresa. Lloró cuando le hice la oferta. Pensé que mis días de trabajar con el legado de mi hermana habían terminado, dijo entre lágrimas. Apenas están comenzando, le respondí. Luego, busqué a mi antiguo equipo. A Ismael, el subchef, lo nombré jefe de cocina, mi mano derecha. A todos los cocineros y meseros que habían renunciado por lealtad a mí, les ofrecí puestos con mejores salarios, seguro médico y, lo más importante, un ambiente de trabajo basado en el respeto. Todos aceptaron sin dudarlo. Mi socio más importante, sin embargo, no trabajaba en la cocina. Invité al señor Benítez a la ciudad. Lo llevé a ver el restaurante casi terminado. Sus ojos, acostumbrados a los campos de chiles, se maravillaron con la elegancia del lugar. Muchacho, me dijo, has construido una catedral para la comida. Le ofrecí un puesto como accionista honorario y un contrato a perpetuidad para que Raíz fuera el único restaurante en el mundo en servir su legendario chile pasilla negro. Sellamos el trato no con abogados, sino con un apretón de manos y un trago de mezcal. La noche de la inauguración de Raíz fue un evento legendario. No por la gente famosa que vino, ni por los críticos que abarrotaron el lugar, sino por la atmósfera. Se sentía como una resurrección. Cuando el primer plato de mole negro imperial salió de la cocina, idéntico en sabor pero presentado con una nueva elegancia, la sala entera guardó un silencio reverencial, seguido de una ovación. Era más que comida, era una declaración. El sabor había vuelto. El éxito fue inmediato y abrumador. En 6 meses, Raíz obtuvo 3 estrellas de la guía gastronómica más prestigiosa y fue nombrado el mejor restaurante de México. Construí lo que mi padre nunca pudo, un imperio basado no en el autoritarismo, sino en el talento y la colaboración. ¿Y mi familia? Damián, después de la quiebra, tomó el poco dinero que quedaba del fideicomiso de su abuela y se mudó a Miami. Escuché rumores de que intentó abrir un bar de tacos que fracasó estrepitosamente. Ahora vende bienes raíces o seguros, siempre persiguiendo el próximo esquema para enriquecerse rápidamente, un fantasma persiguiendo el eco de un nombre que ya no significaba nada. Mi padre, Armando, fue quien pagó el precio más alto. Perdió el negocio, la fortuna y, lo que es peor, su propósito. Se recluyó en la vieja mansión familiar, que ahora parecía demasiado grande y vacía.
Mi tía Ximena intentó visitarlo un par de veces, pero él se negaba a abrirle la puerta. Vivía como un ermitaño, un rey exiliado en su propio palacio en ruinas. Un año después de la apertura de Raíz, en una noche fría de noviembre, ocurrió algo inesperado. Estaba en mi oficina, revisando los informes del cierre, cuando uno de los meseros tocó a mi puerta. «Chef», dijo, un poco nervioso. Hay un señor en la mesa 14. Insiste en permanecer en el anonimato, pero creo que debería saberlo. Es su padre. Sentí un escalofrío. Miré el monitor de las cámaras de seguridad. Y allí estaba él. Sentado solo en una esquina oscura, parecía más pequeño, más frágil. Llevaba un traje viejo y miraba el menú con una intensidad que me rompió el corazón. Ordenó un solo platillo, el mole negro imperial. Lo observé a través de la cámara mientras comía. Lo hizo lentamente, con los ojos cerrados, saboreando cada bocado como si estuviera comulgando con un recuerdo. Vi sus hombros temblar, y supe que estaba llorando en silencio. Una parte de mí, el joven Gael que solo quería la aprobación de su padre, quiso correr hacia él, abrazarlo, decirle que todo estaba perdonado. Pero otra parte, el hombre que había forjado en el fuego de la traición, sabía que algunas heridas nunca cierran del todo. No salí a verlo. No podía. Pero hice una señal al sommelier. Le pedí que le llevara a mi padre la botella más cara de tequila que teníamos, una reserva especial de la familia. Por cuenta de la casa, le instruí. El sommelier sirvió la copa. Armando levantó la vista, sorprendido. El mesero le entregó una pequeña tarjeta junto con la copa. En ella, yo había escrito unas pocas palabras. Desde la cámara, lo vi leer la nota. Luego, levantó la copa, no hacia el mesero, sino hacia la cámara que sabía que yo estaba observando. Un brindis silencioso. Un reconocimiento. Una rendición. La nota decía, gracias por enseñarme que, a veces, un empleado debe construir su propio legado. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Y esa noche, mi venganza fue perfecta, deliciosa y terriblemente amarga. Mientras veía a mi padre, un hombre viejo y solo, saborear la creación que le fue arrebatada, me pregunté, ¿esto es realmente una victoria? ¿O es solo otra tragedia familiar, escrita con diferentes ingredientes? ¿Hice lo correcto? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?